investigación. Contamos con la presencia maravillosa, brillante, digamos, investigador que ha realizado este estudio en empresas bolivianas, es el doctor Alcides Vara Horna. Sin embargo, para dar inicio a este programa, queremos invitar a nuestra viceministra Miriam Ocaña para dar palabras de bienvenida e inauguración del evento. Muy buenas noches a todos los presentes. Saludar a las diferentes instituciones, empresas, representantes de empresas, también a gerentes que están presentes y darles la bienvenida al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Asimismo, voy a permitirme saludar aquí a Irma, al director que nos acompaña de la cooperación, a nuestra directora general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia y asimismo al investigador. En esta oportunidad tenemos el placer de presentar este importante estudio que venimos también encarando desde la gestión pasada, inclusive desde años anteriores. Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se ha ido realizando un proyecto de prevención de violencia que tiene tres componentes: en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, pero también es importante fortalecer y prevenir la violencia en el ámbito de la educación primaria, que son los colegios. En ese sentido, en el marco de esta ejecución que venimos realizando del proyecto PREVIO, pero también conforme al decreto supremo que declara el año de la despatriarcalización, pues tenemos el placer de presentar esta investigación, los resultados de esta investigación, que seguramente va a ser beneficioso para cada uno de nosotros y poder tomar decisiones al respecto, puesto que la prevención de violencia debe realizarse desde diferentes ámbitos. En ese sentido, pues a tiempo de dar la inauguración, voy a pedir que vayamos también escuchando atentamente los resultados de esta investigación para que entre todos podamos intercambiar y podamos generar debate al respecto. Sin duda alguna, estos resultados van a servir para diseñar políticas, pero también para tomar decisiones al interior de las empresas públicas y privadas, y sobre todo para prevenir la violencia contra las mujeres y también para medir cómo este flagelo afecta a la productividad laboral en empresas bolivianas. En ese sentido, pues voy a pedir que vayamos cursando con el programa a fin de escuchar los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Vice. A continuación tenemos palabras de la licenciada Roxana Zaconeta, directora general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia nacional, en el contexto del desarrollo de este estudio. Buenas tardes a todas y a todos. A la viceministra Miriam Ocaña, viceministra de Igualdad de Oportunidades, a Bernard Bossi, director residente del GIS en Bolivia y Paraguay, a Alcides Vara Horna, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres del Perú, a Irma Campos, coordinadora del programa PREVIO, a todas y a todos ustedes que nos están acompañando en esta presentación de un estudio que, por cierto, es muy importante y que hace un giro, ¿no es cierto?, en la forma de encarar la prevención de la violencia. Para poder entrar en materia, a mí me gustaría recordar con ustedes algunos elementos que me parecen fundamentales.
La mayoría acá debe saber que en 2017 el Ministerio de Justicia y hoy Transparencia Institucional publicó la encuesta de prevalencia sobre el tema de la violencia en Bolivia. Son los primeros datos estadísticos que tenemos de manera contundente respecto a este flagelo, que es un flagelo social, que lamentablemente está naturalizado en nuestra sociedad y en nuestras vidas, y que la pandemia del COVID-19 nos ha mostrado que es una pandemia mundial. Es decir, que nadie, creo yo, las mujeres, sobre todo en el planeta Tierra, estamos libres de algún tipo de violencia. Y siempre en nuestras charlas de análisis, de intercambio de experiencias o espacios de reflexión coincidimos que no creo yo en lo personal que haya una persona, especialmente mujeres, que en algún momento de nuestras vidas no hayamos sufrido algún tipo de violencia. Lamentablemente, como les decía, está naturalizada en la sociedad y en nuestras vidas, y lo que estamos haciendo en este momento a partir del programa del Previo, que por cierto, para quienes no saben, es un programa que nace en el Ministerio en 2019, que lo construimos por azares de la vida, me tocó ser parte de ese proceso, conjuntamente la exdirectora, la compañera Karina Marconi, la construcción de este programa que hoy está en un proceso de implementación y que tiene tres componentes fundamentales. Ya lo mencionaba la viceministra, un componente es el tema del trabajo de prevención a nivel de la educación regular, sobre todo primaria y secundaria, de manera que podamos, ¿no es cierto?, generar un proceso, primero, de conciencia ciudadana, segundo, de permitir que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan detectar la violencia, a veces por el constructo social colonizador y patriarcal que cargamos, sobre todo generaciones como la mía, hemos considerado que muchas cosas que son actos de violencia son normales. Y ese es un tema que entiendo en los años hemos logrado al menos iniciar un proceso de construcción ciudadana. El otro componente es el componente que precisamente nos tiene hoy acá para escuchar los resultados de un estudio que está relacionado a la violencia en las empresas, tanto públicas como privadas. Y el tercer componente que hace un trabajo ya a nivel más investigativo, pero también de deconstrucción de la violencia en los ámbitos de la educación superior. Quería hacerles un contexto general de lo que es el programa, que en alianza con el GIS estamos en proceso de ejecución, ¿no es cierto?, y que obviamente como tarea desde el Estado a la cabeza del ministro Lima y de la viceministra Huacani, el objetivo hacia el horizonte es que consolidar una institucionalidad por los resultados importantes que en el poco tiempo de su implementación en el Estado han habido procesos piloto previos, están mostrando la necesidad realmente de contar con instrumentos que además no solo están relacionados e insertos en nuestro país. Estos son instrumentos que se los han venido trabajando en la región. Hay experiencias exitosas tanto en el Perú, de donde viene el investigador que luego nos va a presentar el estudio, en Paraguay, en Ecuador, por mencionar algunos países, como nuestro Bolivia, que está en esta tarea de trabajar no solo la prevención. Creo que lo básico son dos elementos: generar construcción de conciencia ciudadana y al mismo tiempo trabajar un proceso de deconstrucción para desmontar la naturalización de la violencia. En ese sentido, por ejemplo, la encuesta de prevalencia nos mostró que el 75% de las mujeres de 15 años hacia arriba habían sufrido algún tipo de violencia en sus relaciones personales. Y 1 de cada 3 mujeres algún tipo de violencia física y sexual. Esos datos del 2017 en la encuesta de prevalencia, que por cierto ya al año vamos a hacer la segunda,
nos muestran esta naturalización de la violencia. En ese sentido, en este trabajo que queremos realizar desde, ¿no es cierto?, la implementación del programa, se ha realizado primero un diagnóstico en 20 empresas, entre empresas estatales y empresas privadas, ¿no es cierto?, quienes además han recibido de manera confidencial el estudio, el diagnóstico de sus empresas. Y aprovecho para saludar varias de las que están acá presentes. Por ejemplo, saludo especial a todas y todas las empresas representadas por su personal o sus directivos, el Banco Unión, Bagó, CECI, Fondo de Mujeres APTAPI, la Universidad Técnica de Oruro, INTI, la Universidad Mayor de San Simón, Banco Visa, Banco BCP, Banco FIE, ProMujer, FIE, el Viceministerio, ¿no es cierto?, de Microempresa, la Cámara de Comercio Alemana Boliviana, FIE como organización no gubernamental, ANF y el CEDEM, que es una de nuestras empresas estatales, que además ha sido fundamental el trabajo con el CEDEM para también pensar en políticas públicas que ayuden a generar esta construcción de conciencia ciudadana. El estudio nos va, no sé, me imagino que todos tienen en sus carpetas la infografía, pero ustedes van a ver algunos datos que nos ponen a quienes somos servidoras públicas por el momento en los espacios que nos toca, en la necesidad de trabajar con mayor profundidad este proceso de la prevención y lucha contra la violencia. Un elemento que a mí me llamaba profundamente la atención, y comentaba con Irma, después de haber revisado el estudio y varios de los diagnósticos, es que el 78% de las mujeres o colaboradores, también algunos hombres, tenemos una actitud tolerante frente a la violencia hacia las mujeres. Y eso es terrible, porque eso no solo nos muestra lo que se ha naturalizado la violencia en el país, sino que además nos muestra que hacemos la vista gorda, como se dice en términos populares, a actitudes de violencia que sufre nuestra compañera o quizás nuestra hermana, cuando la actitud debería ser de convertirnos, ¿no es cierto?, en parte civil de denuncia. Y muchas veces no lo hacemos por varias razones, por miedo a que en un proceso judicial nos impliquen, porque preferimos no meternos, porque a veces es mejor no meterse, porque si te metes y por ahí se abuelan, tú eres la bruja del show. Entonces hay muchos elementos que tenemos que deconstruir. El otro dato, ¿no es cierto?, que a mí me hacía pensar en la importancia de consolidar una política pública de Estado de prevención de la violencia, es que después, es decir, en la cuarentena y en la pandemia, y hoy en la pospandemia, en el mundo, ¿no es cierto?, han habido resultados que nos muestran que el tema de la violencia, creo todas a esta altura, es la peor pandemia. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, relacionado al desempeño laboral, un elemento que también llama la atención es que el 75% de las mujeres han tenido que asumir más carga doméstica en casa. Ya de hecho las mujeres, ¿no es cierto?, por un sistema patriarcal que aún está estructurado, que no sea un tema de, es que Bolivia somos tercer mundo, no es así. El tema patriarcal está estructurado en el planeta Tierra y la pandemia COVID-19 nos mostró que esa es una realidad fáctica. Ni los primeros países del primer mundo, ni aquellos que están como Qatar en lecho de oro por términos de su ingreso económico, o como la China que produce todo absolutamente y ha cubierto el planeta Tierra entera, han dejado de tener este problema. O sea, nuestra lucha es mayor. Por eso, en lo poco que nos toca en este esfuerzo colectivo a la cabeza del ministro Lima y la viceministra Huacani, y en esta alianza estratégica con el GIS, es que este elemento de trabajar en las empresas, el desmontar la violencia, es fundamental.
Y entiendo que muchas y muchos de los que están acá en representación a sus empresas han sido parte de los procesos de capacitación, de sensibilización, y los directivos con los resultados tienen que asumir una respuesta pronta a aquello que hemos encontrado. En ese sentido, el Estado, desde la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, ha tomado la decisión como un mandato del 8 de marzo Internacional de las Mujeres en el año de la despatriarcalización, como lo mencionaba la viceministra, de lanzar lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, el sello de empresa segura libre de violencia. ¿Cuál es el objetivo? Que al menos de estas 20 empresas que ya tienen un diagnóstico donde se tienen que encarar acciones para hacer este cambio que necesariamente tiene que tocar patrones culturales, ¿no es cierto?, permita que puedan acceder a esta certificación, a este reconocimiento, pero cuando el proceso de la empresa cumpla con ciertos instrumentos, requisitos. Vamos a tener un kit de herramientas, un manual de uso, pero que nos ayude desde los espacios en que estamos. Es probable que muchas y muchos de nosotros somos servidores públicos en un nivel administrativo, o probablemente por azares de la vida y coyunturalmente estamos en un cargo directivo, pero desde el espacio que uno está tiene que empezar a deconstruir. Y eso pasa por deconstruir incluso nuestras relaciones del día a día. No solo es el tema de violencia en la casa, donde seguramente a veces muchas lo hemos vivido, y mientras no hemos asumido y hemos roto ese silencio para decir, yo sufrí violencia y aquí pongo un alto, porque no quiero que mis nietos, ya no digo mis hijos, porque lamentablemente las mujeres que hemos vivido en círculos de violencia hemos replicado violencia en nuestros hijos, porque además es un círculo vicioso. Entonces me parece fundamental, ¿no es cierto?, que a la cabeza de nuestro presidente, nuestro gobierno haya asumido una decisión, que así sea en chiquito, así sean 5 empresas para empezar, ¿no es cierto?, así sea lo que hagamos este año, en resultados no sean ese impacto que muchas veces esperamos. Creo que ya el hecho de que las empresas se sumen, que las y los servidores públicos de las empresas deconstruyan, y eso se deconstruye en sus hogares, creo que es un gran avance y va a ser un gran logro. Entonces me parece importante poder escuchar los resultados de un estudio. Ustedes ya van a poder ver a medida que el investigador nos presente, ¿no es cierto?, esos resultados que sí me parece que nos abren las puertas a una reflexión, pero al mismo tiempo, en lo personal, creo con la vice ahí coincidimos en la tarea que nos toca hoy, al compromiso de asumir un desafío, que además esto va articulado a varias cosas, ¿no?, y entre esas la necesidad también de modificar nuestra ley 348 para que en su proceso de implementación de estos 8 años que nos ha mostrado una cantidad de cuellos de botella vacíos en lo legal, se sume al esfuerzo que colectivamente nuestro gobierno está asumiendo de reforma a la justicia, que es fundamental. Entonces quería hacer rápidamente un resumen, si ustedes quieren, no solo de la importancia que tenemos en el programa, sino de cómo esto está necesariamente tejido y articulado a otros elementos. Así que bienvenidos, gracias nuevamente. Voy a dejar el micrófono con Irma, creo que de acuerdo al programa le toca, para poder luego participar en la presentación del estudio. Gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar ya el estudio, pero no sin antes invitar a las autoridades que por favor puedan tomar asiento para apreciar el estudio. Muchas gracias. Dejamos abierto. Bueno, a continuación vamos
presentar el estudio Violencia contra las mujeres y oportunidad laboral en las empresas de Bolivia. Está a cargo del doctor Aristides Alfredo Vara Horna, quien es de nacionalidad peruana, doctor en educación, magíster en administración y gerencia social, psicólogo investigador, docente especialista en investigación científica, análisis estadístico, asesoría de tesis en ciencias sociales, administración y salud, consultor internacional en investigación socioempresarial, investigador especialista en equidad empresarial, consultor en economía, género e innovación empresarial, conocimiento del software analítico y estadístico y elaboración de diseños estadísticos manipulados, experiencia exitosa en gestión de proyectos educativos virtualizados, base de datos científicos, evaluación de programas sociales, innovación cultural universitaria y gestión creativa de la innovación. Amplia experiencia en la producción científica y tecnológica de investigaciones relacionadas con costos empresariales de la violencia contra las mujeres, modelo de gestión para la prevención de la violencia contra las mujeres, entre muchas otras. Actualmente es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres de Monterrey, la Valencia. Distinguida licenciada Miriam Huacani, viceministra de Igualdad de Oportunidades. Distinguido doctor Bernardo Boste, director residente de ICETA Bolivia y Paraguay. Distinguida licenciada Rosana Zapaneta, directora general de Prevención y Eliminación de todas formas de violencia en razón de género y generacional vivo. Licenciada Irma Campo Garbizo, coordinadora del proyecto PREVIR. Distinguidos invitados, distinguidas invitadas, muy buenas noches. Es un enorme placer, después de algunos años, estar nuevamente en Bolivia y tener la oportunidad de presentarles los resultados de esta investigación que hemos realizado recientemente por mandato del viceministerio y también por la cooperación técnica alemana del proyecto PREVIR. Este estudio, titulado Violencia contra las mujeres y productividad laboral en las empresas de Bolivia, en el contexto pandémico, es un estudio que tiene como objetivo siguiente lámina, por favor. Básicamente determinar cómo la violencia contra las mujeres impacta en la productividad laboral de las empresas, pero en el contexto de la pandemia. Ya teníamos evidencia muchos años atrás, antes de la pandemia, del enorme impacto que produce la violencia contra las mujeres en la productividad laboral. Sin embargo, la pandemia ha cambiado la regla del juego. Y no, la información que disponíamos ya no era suficiente, necesitábamos saber más. Una de las primeras cosas que cambió es que la situación económica y social crítica debido a la pandemia hizo también cambiar algunas actitudes de algunas empresas sobre sus prioridades. Entonces la prioridad era la reactivación, era la sobrevivencia, y pareciese que en esas nuevas prioridades la prevención de la violencia contra las mujeres quedaba en segundo plano. O sea, no era algo esencial o prioritario. En ese contexto, nuestras evidencias pasadas no eran muy útiles. Necesitábamos saber qué está pasando actualmente y poder responder a esa pregunta. ¿Sigue siendo la prevención de la violencia contra las mujeres, o puede ser la prevención de la violencia contra las mujeres, una prioridad estratégica en el contexto pandémico? ¿Podría contribuir la prevención de la violencia contra las mujeres a la reactivación económica de las empresas? ¿Podría ser un factor que contribuya al incremento de la productividad en este contexto donde es tan necesario? Bajo estas preguntas hemos realizado esta investigación. Siguiente, por favor. Y hemos contado con la colaboración de muchas empresas. Ha sido un trabajo difícil, han sido empresas de diversos sectores, principalmente empresas medianas y grandes, más de 5.000 encuestas válidas, la mitad mujeres y la mitad hombres. Gran mayoría de estas encuestas se han realizado por formato virtual, no han podido ser encuestas presenciales por razones de la pandemia que ya conocemos, por el aislamiento social, el distanciamiento. Sin embargo, hemos tratado de tener la mejor calidad de información. Siguiente, por favor.
Permítanme explicarles el modelo conceptual que hemos diseñado para este estudio. A diferencia de los estudios anteriores, este modelo contempla nuevas variables, que es producto de lo que hemos venido investigando durante esta última década. En primer lugar, nosotros sabemos que la empresa es una organización viva. Siguiente, por favor. Vamos a otro clic, otro más, otro. Listo. Sabemos que las empresas son organizaciones vivas, y como son organizaciones vivas, existen muchos subsistemas conviviendo dentro de las organizaciones. Para empezar, dentro de las empresas hay individuos, y esos individuos viven en familias. Así que lo que viva el individuo, lo que vivan las personas, va a afectar a la organización. Y lo que vivan las familias de esas personas, o lo que vivan esas personas en sus familias, va a afectar a la organización. Y lo que vivan las personas en su organización va a afectar a sus vidas y a su familia, por obvio sentido. El problema es que las empresas no están aisladas de la sociedad, son parte de la sociedad. Por tanto, el tipo de cultura en la cual la empresa está inserta la va a afectar también. En ese contexto, entonces, surgen una serie de variables que es necesario medir para poder contemplar, siguiente por favor, el impacto del COVID-19 y poder ver qué papel juega la violencia contra las mujeres y su prevención en este nuevo contexto. Para empezar, las empresas tienen costos invisibles de acuerdo como consecuencia de la violencia, eso ya lo sabemos, lo hemos venido averiguando en estos últimos años. Hay más incidentes laborales, más problemas de productividad, el desempeño disminuye, la gente falta más al trabajo, su rendimiento disminuye porque están más distraídos, agotados, tienen más accidentes laborales. Y es porque a nivel individual, su salud emocional, su salud física se ve seriamente afectada por la violencia. Sabemos a ciencia cierta que la violencia es un fuerte predictor de movilidad, es decir, de daño físico y emocional de las personas. Y que eso también afecta su compromiso laboral, es decir, el nivel de energía que puedan poner las personas para realizar su trabajo. Eso produce la violencia. Siguiente, por favor. Pero la violencia contra las mujeres, que es el tipo de violencia más prevalente en el mundo, 3 de cada 10 mujeres en el mundo es agredida por su pareja, por lo menos de forma física y sexual. Si incluimos la violencia psicológica y económica, el número puede duplicarse, casi 6 de cada 10. Aquí en Bolivia tengo entendido que son 75 de cada 100. Nos parecemos en eso también con Perú, también tenemos estadísticas muy altas. Pero ese tipo de violencia, que es la más prevalente, no es la única. Hay otros tipos de violencias que están basadas en género. Una de ellas es, por ejemplo, el hostigamiento sexual laboral o el acoso sexual laboral. Ese tipo de violencia que sufren las mujeres por parte de sus colegas, sus jefes o cualquier otra persona masculina en las empresas, también es muy prevalente. Y algunos estudios han venido reportando que estas han incrementado debido a la pandemia. Es decir, que la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de muchas mujeres en este contexto y ha incrementado los porcentajes de hostigamiento sexual laboral. Así que decidimos también incluir esa medición, no solamente la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, sino también el hostigamiento sexual laboral. Y quisimos ver cómo interactúan esos dos tipos de violencia, algo que no se ha medido antes. Antes se ha medido de forma aislada diversos tipos de violencia, y se ha visto sus efectos de forma aislada, pero muy pocas veces se ha visto cómo interactúan esos tipos de violencia en diversos contextos. Así que esa evidencia también es nueva. La pandemia ha traído muchos problemas, sobre todo a la hora de conciliar las exigencias de la casa y las exigencias del trabajo. Así que era inevitable medir también el conflicto entre la vida personal y la vida laboral debido a la pandemia. Y también en la dimensión cultural tenemos dos variables que son muy importantes. La primera, que es muy conocida, y ya lo mencionaron, que son las actitudes tolerantes hacia la violencia. Un fuerte predictor de violencia contra las mujeres es la creencia de que la violencia es algo normal o algo aceptable. Esas actitudes tolerantes a la violencia son un fuerte predictor y es necesario saber cómo están en las empresas, porque no tenemos evidencia. Y el segundo predictor cultural es algo que nosotros llamamos patrones de gestión inequitativa. ¿Qué cosas son esos? Así como en la cultura, nuestros trabajadores y trabajadoras pueden creer o justificar que la violencia es algo normal, nuestras gerencias a cualquier nivel de mando pueden también actuar de forma injusta, inequitativa, abusiva, arbitraria, porque así lo han aprendido culturalmente. Las empresas les dan poder discrecional para tomar decisiones y conseguir los objetivos de la organización, pero se
introduce, sin darse cuenta, de forma no consciente, esas formas subjetivas de dominación patriarcal. Y a eso nosotros le llamamos patrones de gestión inequitativa. Si quisimos ver cómo interactúan esos patrones con la violencia y cómo afectan a la productividad. Todo esto controlando por el impacto del COVID-19. Como ustedes ven, es un modelo bastante complejo, pero era necesario desarrollarlo así para poder ver exactamente cómo nosotros podemos saber si es que la prevención de la violencia puede contribuir a la reactivación económica de las empresas, en este contexto del COVID. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, diseñamos una medición para cada una de estas variables, todas se mostraron muy fiables y muy válidas por encima del mínimo esperado a nivel científico, así que tenemos confianza en la medición. Siguiente, por favor. La retrocedido, sí. Ok, empecemos con el COVID-19, lo que está en rojo. Vamos a ver qué pasa con el COVID-19. ¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadoras? Siguiente, por favor. Lo que encontramos es que para el año 2021, es decir, todos estos datos corresponden para el año 2021, 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras han tenido un enfermo en casa por COVID-19. Y esto significa que 74.4% ha tenido más carga doméstica del usuario. Y casi 50% ha tenido un efecto grave en su trabajo según autorreporte. Cuando nosotros vemos el impacto diferenciado que ha tenido este COVID-19 en diversas variables, en todas las que hemos medido, podemos ver el impacto que ha tenido. Miren ustedes, las barras más grandes son impactos más grandes. Por ejemplo, ha incrementado el conflicto personal laboral. Eso creo que es una verdad para todos los que estamos aquí. Ha incrementado el distrés emocional. Ha incrementado la tasa de ausentismo, de distracción laboral, de incidentes laborales. Hay un incremento incluso del hostigamiento sexual laboral, de los patrones de gestión inequitativa, y ha disminuido el desempeño y el compromiso laboral. Esos son datos globales del diverso impacto que ha tenido el COVID-19. O sea, el COVID-19 ha impactado a las empresas, sin duda. A las personas, sin duda. Y también a la violencia, también. Ha incrementado. Siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos aislar ese efecto de la violencia contra las mujeres en la productividad en este contexto? Bueno, hemos tenido que hacer una serie de ecuaciones, una serie de cálculos y todo lo demás para tratar de aislar esos efectos. No les quiero marear, solo les quiero decir que la tarea es difícil. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver parte por parte. Violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es perpetrada por la pareja o la expareja. Empezamos viendo eso. Siguiente. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que casi 47 de cada 100 trabajadores, entre hombres y mujeres, han vivido alguna experiencia de violencia a lo largo de su relación. ¿Qué tipo de violencia? Principalmente control coercitivo. Violencia psicológica, violencia económica, violencia física y sexual. Miren ustedes el enorme porcentaje de la violencia económica. Normalmente en estudios previos, antes de la pandemia, la violencia económica era mucho menor que la violencia física y sexual. Pero en este contexto la violencia económica está prácticamente duplicándola. Ese es un dato muy interesante que demuestra que en esta situación de grave crisis económica, donde muchas personas han perdido su empleo, la violencia por razones económicas o la violencia basada en la economía ha cobrado un gran impulso, y eso es peligroso. Considerando solo el último año, estamos hablando que 3 de cada 10 trabajadoras o trabajadores han experimentado violencia contra las mujeres. El problema es que solamente 12% lo ha reportado a alguien en el trabajo. Quiere decir que 9 de cada 10 lo ha vivido sin contárselo a nadie. Sin embargo, hay casi 7 de cada 100 trabajadores que han atestiguado estas situaciones de violencia en la empresa. Siguiente lámina, por favor. Y cuando comparamos los reportes de agredidos y agresores, vemos que los porcentajes son muy semejantes. Es decir, que los niveles de violencia contra las mujeres son bastante altos en todos los tipos de violencia. Siguiente, por favor. Ahora, no todas las mujeres sufren los mismos tipos de violencia, es decir, hay diversos niveles de experimentar la violencia. Veamos un ejemplo. De cada 100 trabajadoras, 47 experimentan violencia contra la mujer, pero 6 experimentan violencia muy grave, es decir, una violencia en la cual sufren ataques casi semanal, ataques principalmente físicos y sexuales, de todo tipo de ataques,
con graves daños en su salud física y emocional. 6 de cada 100. Hay otras 10 de cada 100 que están sufriendo una violencia cada vez más intensa, no tan grave todavía entre comillas, pero cada vez más creciente. Y hay 30 de cada 100 que están viviendo una violencia normalizada. Es decir, sufren 4 a 6 ataques por año, principalmente violencia psicológica o económica, que culturalmente pasa desapercibido como alguna rencilla de pareja, pero que no lo ven como violencia. Y hay 22 mujeres más que son testigos de violencia en sus demás compañeras. Esa es la radiografía de cada 100 mujeres en las empresas. Ahora, ¿esto qué significa en la práctica? Siguiente, por favor. En la práctica significa que, si bien es cierto, la violencia normalizada es más frecuente, es la más invisible. Es decir, está presente, pero como está tan presente no la vemos. Y no la vemos porque los niveles de ataque parecen muy superficiales o parecen pequeños, producen muy pocos días perdidos. Si ustedes ven, por ejemplo, esas barras en color plomo, son la cantidad de días perdidos. Miren ustedes que la cantidad de días perdidos en la violencia normalizada es pequeña. Pero cuando usted compara el global para la organización, si miran la línea naranja, la que está en línea naranja, ven la cantidad de días perdidos como organización, como global. La mayor cantidad de días perdidos provienen de la violencia normalizada, de esa que no se ve, de esa que pasa invisible. ¿Esto qué significa? Significa que muchas veces las empresas se preocupan de la violencia cuando tienen casos graves o cuando detectan un caso grave y dirigen todos sus esfuerzos a atender esos casos graves, y muchas veces no pueden hacerlo de forma sencilla porque ya el caso está complicado. Y descuidan todos los casos aparentemente normalizados, donde ahí está la mayor cantidad de impacto económico y la mayor probabilidad de disminuir la violencia, porque recién está empezando. Esto es un importante mensaje para la prevención. Las empresas necesitan dirigir su prevención hacia la violencia normalizada. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ok, veamos ahora el hostigamiento sexual laboral. Siguiente. Miren ustedes, 5 de cada 100 trabajadoras reportan haber tenido algún tipo de coerción sexual, o sea, les han tratado de obligar de tener relaciones sexuales a cambio para evitar maltratos o para evitar algún tipo de represalia por parte de la empresa. Esa es la coerción sexual. Pero nosotros sabemos que esa coerción sexual no ocurre de la nada. Hay un contexto que la mantiene o la asegura, y eso se llama contacto indeseado y acoso de género. Y miren ustedes, hay casi un 24% de trabajadoras que reportan un contacto indeseado de parte de sus colaboradores, de sus compañeros, de sus jefes, y casi un 28% que reporta acoso de género. Los números que están en línea son la cantidad de veces por año promedio que están experimentando. Es decir, casi 5 de cada 100 trabajadoras ha experimentado un promedio de 5 acosos sexuales por año. Más o menos para tener una idea. Siguiente lámina, por favor. ¿Y qué pasa cuando se combina la violencia contra las mujeres por parte de la pareja y el hostigamiento sexual laboral? Miren ustedes. Encontramos, por ejemplo, 47 de cada 100 mujeres no tienen ninguno de estos tipos de violencia. 25% ha vivido solo violencia por parte de la pareja. 13% ha vivido solo hostigamiento sexual laboral. Pero 15% está viviendo al mismo tiempo violencia de pareja y hostigamiento sexual laboral. Si comparamos la cantidad de días perdidos, miren la línea en azul, cómo se va incrementando la cantidad de días perdidos en la medida que interaccionan los dos tipos de violencia. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que las empresas necesitan un sistema de prevención que prevenga la violencia contra las mujeres basada en el género. No solo el hostigamiento sexual laboral, sino también la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja o las exparejas. Si no, de lo contrario, van a tener efectos invisibles porque no están contemplando una prevención integral, completa. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver las consecuencias de la violencia. Siguiente. Siguiente lámina. Miren ustedes, aquí tenemos diversos indicadores de productividad, como asentismo, como baja de rendimiento, incidentes críticos,
Y en las líneas rojas tenemos el total de trabajadoras que han sido agredidas, y en la línea azul el total de trabajadores no agredidos. Estamos comparando violencia y no violencia. En todos los indicadores, las trabajadoras y trabajadores que han experimentado violencia han tenido mayores impactos en su productividad. En todos. No ha habido uno siquiera donde esté al revés. Siguiente, por favor. Si esto lo convertimos a días perdidos, aislando el control de la pandemia, es decir, quitando todos los efectos de la pandemia, estamos encontrando que las agredidas por violencia contra la mujer por parte de la pareja están perdiendo en promedio casi 5 días de productividad. Las agredidas por hostigamiento sexual laboral están perdiendo en promedio 6.4 días de productividad. Los agresores están perdiendo en promedio 7.6 días de productividad. Y el personal que atestigua la violencia, por el solo hecho de atestiguar y de intervenir y tratar de apoyar, están perdiendo más de 4 días de productividad laboral. Siguiente, por favor. Si aquí comparamos las diversas variables en función del grupo que tiene violencia y del grupo libre de violencia, podemos ver un enorme impacto en la cantidad de días perdidos, los ausentismos, los incidentes críticos, el daño emocional, el conflicto familia-trabajo, toda la variable. Pero yo quiero que miren la primera, la que dice actitudes a favor de la violencia. El grupo que experimenta violencia tiene 93% más probabilidad de tener actitudes a favor de la violencia. Miren el enorme poder predictivo que tienen las actitudes a favor de la violencia. Siguiente lámina, por favor. Exploremos esas actitudes, porque si queremos prevenir la violencia contra las mujeres tenemos que producir un cambio cultural interno. Veamos las actitudes. Siguiente lámina. Ahí están. Miren ustedes, no necesito decirles. Es un resultado bastante terrible. Nosotros hemos medido actitudes, no solo las que se dicen explícitamente, sino también aquellas que son más encubiertas, que nosotros llamamos actitudes implícitas. De boca para afuera dice que todo está bien, pero por dentro aún cree lo contrario. Miren ustedes lo que hemos encontrado. En rosado es la data de los hombres y en fucsia, creo es la data de las mujeres. En todos los casos, hombres y mujeres tienen elevados porcentajes de actitudes a favor de la violencia contra la mujer. Es decir, regresemos al anterior. Es decir, de cada 100 trabajadores hombres, 85 creen que ejercer violencia contra las mujeres es algo aceptable bajo ciertas circunstancias. Y de cada 100 trabajadores, mujeres, de cada 100 trabajadores, 70 la justifican. Creen que es normal que una mujer pueda ser agredida por su pareja. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la diversa influencia que tienen las actitudes sobre la violencia. Aumentan hasta casi 93% la probabilidad de que la violencia ocurra. Si queremos disminuir la violencia contra las mujeres en las empresas, necesitamos crear un clima o una cultura libre de violencia, que sea tolerancia cero hacia la violencia. Esa es la mejor forma de disminuir la probabilidad de que la violencia ocurra. Siguiente lámina, por favor. Ahora exploremos la parte cultural de las gerencias. ¿Qué pasa cuando tenemos gerentes o gerentas que dentro de su forma de gestión tienen patrones inequitativos, es decir, patrones patriarcales? Siguiente lámina. Hemos encontrado en primer lugar que casi el 49% de nuestros trabajadores y trabajadoras han visto al menos alguno de estos patrones abusivos y 8% los ve todos los días. Es bastante, ¿no? A ver, comparemos, pasemos siguiente, por favor. ¿Afectará esto la productividad? Mírenlo con sus propios ojos. En la primera columna tenemos 51% de trabajadores y trabajadoras que no ven patrones abusivos de sus jefes o jefes. En la línea roja, la tercera, son los que lo ven todos los días. Comparemos violencia contra las mujeres. 2 ataques promedio por año frente a 4 ataques promedio por año, o sea, más del 90%. Comparemos el hostigamiento sexual laboral. Casi un ataque promedio por año a casi 5.4 ataques, es decir, más de 500%. El distrés emocional se duplica, el conflicto personal laboral aumenta también más del 25%, la cantidad de días perdidos se duplica y el compromiso laboral disminuye.
Es decir, los patrones de gestión inequitativa, que es la forma machista, patriarcal, gerencial, que se hace de forma no consciente, porque digan ustedes que están aquí, que vienen de la empresa. ¿Alguna vez en sus universidades han enseñado cómo se gestiona equitativamente? Nunca me he quedado por así, ¿no? Entonces, actuamos de la mejor forma, pero el patriarcado es tan fuerte que inconscientemente nos ha dejado suceder. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo abusivos con nuestro personal, y eso influye de forma significativa tanto en la productividad como en algunos indicadores como el hostigamiento sexual laboral, la violencia contra las mujeres, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, en este estudio tenemos 3 empresas privadas, de las cuales 5 en estos últimos años han venido trabajando prevención de la violencia contra las mujeres. Y ustedes saben quiénes son, no necesito decirlo. Pero estas 5 empresas han venido invirtiendo recursos, tiempo y actividades y organización para luchar contra la violencia de las mujeres y para promover la equidad de género. ¿Habrá alguna diferencia entre estos 2 grupos de empresas? Miren ustedes por sus propios ojos. El grupo de empresas que ha trabajado en los temas de prevención de violencia en estos últimos años tiene 43% de personal con violencia, frente al 52.6% del grupo de empresas que no lo han hecho. Estamos hablando de 17% menos. En la violencia del último año estamos hablando de 23% menos. La cantidad de ataques por año estamos hablando de 25% menos. Incluso en los casos donde hay violencia, estas empresas pierden 25% menos en días de productividad. Y tienen 10% menos de actitudes a favor de la violencia, controlando otras variables, como el impacto del COVID y otro tipo de variables. Es decir, este es un dato indirecto, muy interesante y muy importante, que parece demostrar que la prevención de la violencia contra las mujeres en las organizaciones funciona. Funciona y que trae beneficios a nivel organizacional también, porque reduce la cantidad de días perdidos productivos. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tienen ustedes el resumen del estudio, de cómo la violencia contra las mujeres basada en el género venía impactando en la productividad en tiempo de pandemia y lo que podemos hacer al respecto. Creo que las recomendaciones son bastante obvias en función de la exposición que hemos realizado. Si queremos prevenir la violencia contra las mujeres en las organizaciones, esa prevención debe ser integral. Debe orientarse a la prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres, no solo los hostigamientos sexual laboral, sino también violencia contra la mujer perpetrada por la pareja o pareja. La prevención debe orientarse a un cambio de las actitudes a favor de la violencia y también a capacitar más a nuestros gerentes, mandos medios o cualquier personal jerárquico para dar una gestión más equitativa, menos patriarcal, menos machista, menos abusiva. Porque eso va a redundar en la productividad y también va a redundar en la disminución de las actitudes a favor de la violencia y de la violencia misma. Y otra recomendación importante en consecuencia de este estudio es que la inversión que cualquier empresa haga en mejorar la calidad de vida de su personal inevitablemente va a influir en cualquier requerimiento adicional de productividad. Cuando nosotros hemos comparado el conflicto vida personal, vida laboral, hemos encontrado un desbalance en lo que es vida familiar. Es decir, la gente está sacrificando, debido al COVID, los conflictos en su casa para mantener altas dosis, altos recursos en el trabajo. Y eso es algo que están haciendo nuestros trabajadores y trabajadoras. Y creo que como empresas tenemos la obligación moral de recuperar ese equilibrio dotándolos de mejores recursos. Y un mejor recurso es una cultura libre de violencia dentro de las empresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Aristides. Para continuar el programa, vamos a invitar a nuestras invitadas, por favor, para continuar nuestro programa. Muy bien, vamos a invitar entonces a la licenciada Juan Carlos Yacuzo, coordinadora del proyecto de Río. Nos va a hablar sobre buenas prácticas y herramientas de prevención. Muy buenas noches.
Voy a ser muy concisa. Un saludo a la viceministra, a nuestra directora Aristides, a Roxana y a todas las empresas que nos acompañan. Después de haber presentado los datos, conocer este tema de la situación que nos ha compartido Aristides, yo quería tomar un poquito de decir que no estamos tan mal, ¿no? Hay buenas prácticas de responsabilidad social contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y yo quería mostrarles algunas que ya las conocen, sin embargo vamos a hacer un recordatorio rápido para que también ustedes puedan tener en cuenta. La siguiente, por favor. Como ya habíamos dicho, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres tiene impactos sociales, tiene impactos económicos, que genera costos. Y estos costos, como nos ha explicado el doctor Vara, hay costos para las empresas, para las instituciones, que vienen de las víctimas, de los agresores, de las personas que atestiguan, y tiene impactos en toda esta cadena que nos ha presentado el doctor Vara. Pero también las organizaciones y empresas son cada vez más conscientes de esta problemática y han empezado a realizar acciones, ¿no? Frente al tema. Y se han dado cuenta del impacto que tiene la violencia, ese impacto negativo, tanto en la organización y cómo esta de la organización, como dice Alicia, se lleva también al ámbito de las familias. Ahí les quiero mostrar algunas iniciativas existentes, exitosas, en responsabilidad social empresarial, pero para combatir la violencia de género, para combatir la violencia contra las mujeres que se han estado dando en la región y también en nuestro país. Seguramente que muchos hemos escuchado del tema de la empresa INPI. Acá, por ejemplo, en el tema de políticas empresariales. Políticas empresariales pueden ser modificadas. En todas nuestras organizaciones ya han recibido, por ejemplo, su diagnóstico ahora confidencial. Las últimas semanas ustedes han estado recibiendo los informes confidenciales de cada empresa que se ha ido devolviendo para que también se puedan asumir. Políticas empresariales cambian la manera como es nuestra cultura organizacional en la empresa. Un código de ética que indique, como el código de ética de INPI, cero tolerancia a la violencia contra la mujer, evidentemente va a generar otro clima en la empresa. Políticas como esta de procesos de contratación de personal con un enfoque también de género, que no solamente es el tema de la lucha contra la violencia, que la hemos estado trabajando con las empresas de energía eléctrica en Tarija, CETAR. Hemos acompañado también a instituciones como FIE en el marco de sus políticas, también institucionales. Entonces, acá hay ejemplos que se han ido dando en la región, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, sobre políticas que pueden ser modificadas. Entonces, este es un primer insumo que les damos a las empresas para que puedan también mover o cambiar sus políticas al interior. Cada empresa es diferente, ¿no? Cada empresa, cada organización es diferente. Por eso hay que presentarles también algunas alternativas que pueden permitirles trabajar y definir estas acciones. Seguramente ahí es primero una revisión exhaustiva de lo que tenemos en normativa al interior de nuestra empresa. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos ajustar? Y ahí el nivel directivo tiene un rol decisivo. ¿Sí? El gerente, la gerente, determina acciones al margen, en este marco de las políticas, la empresa va a tener cambios importantes, ¿no? No es solamente el discurso, cero tolerancia a la violencia contra la mujer se puede traducir evidentemente en las normativas, en las políticas, en los códigos de ética, etcétera, etcétera. Entonces, hay un instrumento que también ustedes lo pueden tener. Hay varios ejemplos, ¿no?, que les podemos citar. Campañas, la siguiente, César. Campañas, las campañas internas, las campañas externas. Hay sectores que se han sumado desde los sectores menos pensados, por ejemplo, en el sector agua. Se ha lanzado una campaña en el Perú, tenemos ahorita una campaña en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esta campaña con violencia gota a gota el amor se agota. Es una de nuestras campañas en el Ministerio de Agua, de las ARS que se ha hecho. Y allá están marchas desde el sector de agua, desde las EPSAs, igual en Santa Cruz. Todas las EPSAs también promocionando la participación de las mujeres en los niveles directivos también, ¿no? No solamente violencia, sino también la participación de las mujeres.
Allá hay una también de mercados libres de violencia contra las mujeres, otra campaña que se ha puesto. Es decir, tenemos las campañas de FIE, tenemos las campañas de Bagó. Por ejemplo, hay una campaña muy exitosa que se hizo con los actores de esta novela que fue muy interesante. Bueno, no lo he visto, pero todo el mundo habla en Bolivia, también en Perú, que al fondo hay sitio donde han sacado una serie de campañas en el Perú contra el tema de la violencia a partir de su actriz principal, ¿no? Que se ha sumado con una serie de mensajes, etcétera, etcétera. Podemos generar campañas internas y también hacia afuera. Una campaña que no está acá es también una campaña que salió en INTI que se llama Valórate. Es un medicamento, llamémosle simbólico, que al interior te da las indicaciones a qué tipo de violencia puedes estar sufriendo, a quién puedes acudir, etcétera, etcétera. Es decir, podemos generar acciones también a partir de campañas. Finalmente, aquí, solamente para el tema de la explicación, lo siguiente, César, también hay todo este proceso de capacitaciones, ¿no? Esta foto que la hemos puesto acá es de un proceso reciente donde se ha formado a un grupo de facilitadoras en las empresas. Acá las reconozco a varias que nos han acompañado en este taller que se ha realizado hace poco. 22 personas han participado del taller. Ahora ya tenemos gente que puede capacitar en las empresas, que puede trabajar con colaboradores, con colaboradoras, con el nivel gerencial y también pueden trabajar masculinidades. Empresas públicas y privadas han sido formadas en esta metodología de empresas seguras. Ahí cito, y no es que esté obviando a las demás, por ejemplo, ahí tenemos a Ramiro Delgado, que nos ha acompañado desde el CD, que puede trabajar muy bien con FIE, por ejemplo, en alianza con su personal para formar en el tema de masculinidades. El propósito también es que generemos alianzas desde el sector público, desde el sector privado, para hacer un solo bloque al tema de la lucha contra la violencia que tenemos en nuestro país. Acá ustedes tienen este grupo, tenemos ya 22 personas que han sido formadas, entre las empresas, por ejemplo, Farmacor, que también ha sido formada, Bagó, FIE y el CD, y en la misma GIZ, que también tenemos personal que puede trabajar en nuestra institución. En los siguientes días, como decía Roxana, se va a presentar el sello de las empresas. Estamos poniendo a disposición de las empresas el kit de herramientas de prevención de violencia contra las mujeres. Ustedes van a encontrar en este kit insumos, desde lo que es política empresarial, cómo se puede acompañar, con ejemplos, para que ustedes puedan bajar de las empresas cómo se hace política. Campañas, mensajes que se pueden utilizar, una batería de mensajes de campañas, internas, externas. Van a tener en el kit también de herramientas todo el proceso de capacitación para gerencias, para colaboradores, para colaboradoras, para trabajar masculinidades, y también van a tener un módulo de formación de formadores y formadoras que estamos acompañando en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Entonces, la invitación es esa, a las empresas que nos han acompañado en este diagnóstico, que quieren ahora los resultados, podemos hacer algo. Si hemos cambiado la vida de una de nuestras trabajadoras, de uno de nuestros trabajadores, estamos irradiando a una familia este compromiso de sumarnos cada día más desde donde nos encontremos a luchar contra este flagelo, ¿no? Si cambiamos la vida de una persona, estamos cambiando también ese contorno de la familia, incluso de las relaciones en el ámbito laboral. Quiero cerrar con ejemplos que me decían algunas empresas. He tenido en este tiempo ya de trabajo con las empresas historias muy lamentables de gerentas, mujeres en un cargo de decisión sufriendo violencia muy fuerte, y me dijo cómo le había ayudado el tema de que la empresa había asumido acciones de prevención frente al tema y cómo se sentía también respaldada y segura con referencia al trabajo que realizaba. Entonces estoy convencida de que cada uno de los que estamos aquí podemos aportar con un granito de arena, y en las siguientes semanas les estaremos convocando también para presentarles este kit de herramientas que contribuirá ahora al diagnóstico, que tenemos los datos, pero ahora no están solas. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué hago ahora? Pero en los siguientes días les estaremos presentando el kit con estas 7 herramientas que les permitirán hacer frente, y esperamos que de las empresas que han participado
14 del sector privado y 6 de las instancias públicas, podamos ser las 20 empresas primeras en postular al sello de las empresas que se va a otorgar desde el gobierno. Muchísimas gracias, y solamente quería hacer este refuerzo que está concatenado a lo que decía el doctor Vara. Muchas gracias por su atención. Bueno, para empezar vamos a invitar al doctor Bernard Bosch, el director residente de la GIZ Hotel Paraguay, para dar las palabras de bienvenida y clausura de la gente. Por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Distinguida licenciada Miriam Huacari, viceministra de Igualdad y Oportunidades, estimada licenciada Roxana Zaconeta, directora de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia, querida Irma Campos, coordinadora del proyecto previo, querida Lizy Montaño y todos nuestros otros colegas del proyecto previo. Quiero también saludar al equipo técnico, el equipo de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia, y al equipo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, también a las empresas que nos acompañan presencial y virtualmente, y a todas y todos aquí presentes. Realmente ha sido muy interesante para mí, creo que también para todos ustedes, escuchar los resultados de este importantísimo estudio sobre la violencia contra las mujeres y productividad laboral en las empresas de Bolivia. En este año, la cooperación alemana cumple 60 años trabajando en diferentes programas y proyectos que se vienen desarrollando aquí en Bolivia. Y un eje de la cooperación entre Bolivia y Alemania es la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, que es una preocupación central del gobierno federal de Alemania. En el marco de la adopción de la Agenda 2030, el gobierno alemán le otorga vital importancia a los Objetivos de Desarrollo Sustentable en general y al Objetivo 5 sobre igualdad de género y su meta 5.2 en particular de la eliminación de violencia contra las mujeres y las niñas. A través del proyecto previo se busca contribuir a este objetivo. El estudio que se presentó es parte del compromiso del proyecto previo de seguir contribuyendo con evidencia que dé soporte y promueva acciones que las empresas privadas pueden desarrollar para prevenir que la violencia contra las mujeres siga incrementándose y multiplicando sus efectos negativos en los derechos y la vida de colaboradoras y colaboradores. Ya sabemos que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja produce un impacto negativo en la productividad laboral. Sabemos de estudios que hicimos en los años anteriores, pero con este estudio se están actualizando los datos sobre estos impactos, pero además tenemos evidencia de primera mano sobre las consecuencias del COVID-19 y su relación con la violencia contra las mujeres. La prevención de la violencia contra las mujeres en las empresas es una oportunidad estratégica para mejorar la productividad, pues sienta las bases para crear un ambiente laboral libre de violencia de género y en consecuencia aumenta el compromiso laboral de colaboradoras y colaboradores. A partir de los resultados de este estudio, las empresas pueden realizar un trabajo de prevención efectivo contra la violencia contra las mujeres, enfocando principalmente en la prevención primaria, es decir, evitar que la violencia ocurra,
promoviendo un cambio cultural en mujeres y hombres dentro de la organización, visibilizando las actitudes que justifican la violencia contra las mujeres y apostando por una cultura institucional de respeto y tolerancia cero a la violencia y discriminación. La contribución de las empresas, sean privadas o públicas, se hace evidente cuando vemos que las empresas con acciones de prevención tienen menos prevalencia de violencia contra las mujeres y ataques promedio por año, así como menos actitudes a favor de la violencia. Los datos nos llaman a tomar en cuenta que el impacto de este trabajo no solo se ve en términos sociales vinculados a la mejora de la calidad de vida de muchas mujeres, sino también en términos económicos por la disminución de los costos y pérdidas asociadas a la violencia contra las mujeres en las empresas. Invitamos a las empresas privadas y públicas a sumarse a esta iniciativa y mirar sus datos, realizar este tipo de estudios y a partir de ahí incorporar medidas en sus políticas y prácticas empresariales. Con estas palabras quiero cerrar y antes de cerrar agradecer a todos y todas ustedes por su presencia y su interés en el tema, pero sobre todo al doctor Aristides Vara Horna por su excelente trabajo y presentación. Muchísimas gracias.